En este video hablaremos sobre el lenguaje de programación Python, un lenguaje bastante popular, el lenguaje de programación de la ciencia de datos, del machine learning y la inteligencia artificial, y un lenguaje que definitivamente es una muy buena alternativa como primer lenguaje de programación para aprender. Veamos. El lenguaje de programación Python fue creado en 1991 por Guido van Rossum como un proyecto de código abierto, y desde su creación ha habido una comunidad que ha tenido un continuo crecimiento de desarrolladores que cada vez agregan nuevas funcionalidades y hacen que hoy en día sea un lenguaje de programación bastante maduro. Una de las características principales de Python es que es bastante simple e intuitivo. Su sintaxis, es decir, la forma como se deben escribir las instrucciones, es muy sencilla, es intuitiva y sobre todo es muy fácil de aprender. Esto ha hecho que Python sea una de las principales alternativas a la hora de escoger un lenguaje como primer lenguaje de programación, y se usa de manera amplia en muchos de los cursos introductorios de programación en universidades y en la web. Una de las características que hacen a Python un lenguaje bastante versátil es el hecho de que es un lenguaje dinámico. Los lenguajes de programación clásicos son lenguajes de programación compilados. Esto significa que para poderlos ejecutar los programas que se escriben en estos lenguajes, debe haber algo que se llama un proceso de compilación. En el caso de Python es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que directamente el intérprete de Python puede tomar un programa escrito en el lenguaje de programación y no tiene necesidad de traducirlo. Esto hace que el lenguaje sea mucho más expresivo y sea mucho más sencillo poder expresar diferentes tipos de instrucciones, y esto pues da mucha libertad al desarrollador, al programador. Esta libertad tiene un costo y generalmente este costo tiene que ver con el rendimiento. Programas escritos en Python no son tan eficientes como programas escritos en otros lenguajes de programación, por ejemplo como C++ o aún lenguajes como Java. Otra característica importante de Python es que es libre y abierto. El proyecto de Python es un proyecto desarrollado por una comunidad, no pertenece a ninguna empresa y su uso es libre para cualquier persona. Tiene un esquema de licenciamiento que es GPL, y esto es una licencia que permite usarlo, distribuirlo y contribuir de manera totalmente libre y abierta. Gracias a su versatilidad, el lenguaje Python ha permitido desarrollar librerías para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, Python también se ha especializado gracias a estas librerías para diferentes tipos de actividades, en particular para el análisis de datos, la ciencia de datos, machine learning, para visualización, y todo esto pues es gracias a la versatilidad de Python. Otro elemento importante de Python es que es un lenguaje bastante popular. En esta gráfica se pueden ver cómo ha sido la evolución de popularidad de diferentes lenguajes, y en este momento Python, de acuerdo con esta clasificación, hay diversas clasificaciones, pero las clasificaciones son bastante consistentes entre ellas, muestran que efectivamente Python es el segundo lenguaje en popularidad después de JavaScript. Esta popularidad hace que haya muchos recursos, que sea fácil encontrar ayuda cuando tenemos algún problema, que hayan múltiples cursos, que hayan muchos libros, de manera que es un círculo virtuoso, pues, que hace que efectivamente el lenguaje cada vez gane todavía más popularidad. Finalmente, pues es un lenguaje bastante flexible y compatible, lo podemos encontrar en prácticamente
todas las plataformas computacionales, desde dispositivos móviles hasta grandes computadores. Y esta ubicuidad de Python pues también contribuye pues a su facilidad de uso y a su popularidad.